Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? Bien, también. Qué bueno. Bien. Vamos a empezar. Ya, muchachos, hoy vamos a eh, por fin ver las ecuaciones cuadráticas completas. ¿Ya? Esta parte de las ecuaciones las vamos a dividir en dos clases. En esta primera clase vamos a aprender a resolver ecuaciones cuadráticas completas mediante un método que se llama el de la factorización. ¿Ya? Factorización algebraica. No es difícil, súper facilito. Pero lo que tenemos que hacer es primero es desarrollar una pequeña habilidad. Bien, muchachos. Entonces, objetivo de hoy, vamos a resolver ecuaciones cuadráticas completas utilizando el método de factorización. ¿Cuál es el método de factorización? Ya, y este va a servir casi únicamente exclusiva para las ecuaciones cuadráticas completas, pero con una pequeña salvedad. El valor del coeficiente cuadrático del A tiene que ser 1. ¿Ya? Ese es el único pequeño detalle. ¿Ya? No puede ser un número distinto de uno. Por el momento. Después, si nos da tiempo, vamos a analizar algunas que sí se pueden. Entonces, son ecuaciones cuadráticas que van a aparecer de esta forma. ¿Ya? Entonces, ya tenemos claro que el A va a ser 1 en todo momento. ¿Ya? Entonces, solamente nos tenemos que fijar en los valores del B y del C. ¿Ya? El coeficiente lineal y el término libre. ¿Por qué? Porque estos valores nos van a decir muchas cosas de los factores que vamos a tener. ¿Ya? ¿Y por qué factores? La idea de esto es convertir esta expresión algebraica de la ecuación cuadrática en dos factores, dos números que se estén multiplicando, ¿ya? Pero van a ser expresiones al final, ¿ya? Dos binomios, dos términos cada uno, fíjense bien. Aquí este tiene x y este tiene un valor desconocido, que ahí lo vamos a averiguar cuál es, ¿ya? Y este también comienza con x y con otro valor desconocido. Lo importante es que cuando se multipliquen estos dos binomios, fíjense bien que si yo multiplico x por x, me da el x cuadrado, ¿cierto? Entonces totalmente válido. Al multiplicar el a con el b me debería dar el c, y al hacer las combinaciones posibles de las distribuciones que se hacen ahí, me debería dar este término de aquí al medio. ¿Ya? Pero el punto es que vamos a aprender a cómo se separan estos dos paréntesis. Y ahora la pregunta de rigor es ¿por qué se separan en dos paréntesis? ¿Por qué estos dos paréntesis tal vez se están multiplicando? Porque así es mucho más fácil averiguar cuál es el valor de la x, ya que sabemos que el resultado de esta multiplicación es cero. Y ahí ya tenemos harta información. Porque si sabemos que hay dos números que se están multiplicando, dos números que se estén multiplicando y me den cero, ¿qué posibilidades hay de esos números?
¿Cuáles son los posibles números que podrían estar acá para que el resultado me dé 0? ¿A quién se le ocurre? ¿Se entendió la pregunta que hice? 0 más 0. 0 por 0 es una multiplicación. ¿Ya? Sería 0 por 0, esa es una respuesta. E incluso basta con que uno de los dos sea 0 para que esto sea 0. Por ejemplo, si yo multiplico 0 por 5, también me da 0. Si yo multiplico 0 por 10, también me da 0. ¿Ya? 0 por cualquier cosa me da 0. ¿Ya? Basta con que uno de los factores sea 0 para que el producto también lo sea. ¿Se va entendiendo, cierto? Bien, entonces, como cada uno de estos factores puede ser 0, lo puedo escribir en forma de ecuación. Entonces, por ejemplo, esto que está acá, que es el x más, ahí esta es una letra alfa y letra griega por si acaso, decimos x más alfa es igual a 0. Y ahí se me formó una ecuación donde yo paso este para el otro lado, ¿cierto? Con el signo contrario. ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda ahí? Me queda la primera solución, que es menos alfa, ¿cierto? Porque pasó con el signo contrario restando al 0, por lo tanto quedó menos alfa. Quedó con el signo negativo al otro lado. Y lo mismo pasa en el otro lado. Ya que esto también puede ser 0, también sucede lo mismo. La segunda solución siempre van a ser los valores contrarios a los que vemos aquí. ¿Bien? Entonces, ahora para que vayamos descubriendo esos números, tenemos que completar una pequeña habilidad que vamos a desarrollar en esta clase. Y la habilidad que vamos a desarrollar es el encontrar números que cumplan dos condiciones simultáneas. Por ejemplo, encontrar dos números que de forma simultánea su suma sea 5 y su producto sea 6. ¿Cuáles son esos dos números que cumplen simultáneamente esas condiciones? Que al sumarlos da 5, pero que al multiplicarlos de 6. ¿Cuáles serían esos 2 números? más 3. El 2 y el 3. Perfecto. Si yo coloco aquí un 2 y coloco un 3, 2 más 3 son 5 y 2 por 3 son 6. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ir haciendo de aquí en adelante. Ir buscando números que de forma simultánea cumplan esas condiciones. Ojo que los que vienen no son tan fáciles porque hay que hacer combinaciones de signos. Vamos con otro. Ahora quiero que la suma sea menos 5, pero que el producto sea 6. ¿Cuáles son los dos números que cumplen esas condiciones? Son muy similares a los anteriores. Y aquí les pido que recuerden las reglas de signos. Menos 2 más 3. El menos 2 y el más 3, si sumo esto me da 5, o menos 5, me da menos Perdón, 5, menos ¿no? 3 más 2. Menos El 3 3 y tiene más que... 2. Sí, Y ahí me da menos 5. ¿O será que eran los dos negativos? Yo creo que sí, por ahí va, los pues. dos Si estoy negativos. sumando un menos 2 con un menos 3, me da menos 5, porque ambos son del mismo signo. Acuérdense de eso. Si son del mismo signo, se suman las cantidades y se conserva el signo en común. Si son signos distintos, se restan las cantidades y se conserva el signo del mayor. ¿Ya? Eso es para las sumas. Pero para el producto había otra regla. ¿Cuál era la regla de la multiplicación? Se invertían los signos. ¿Se invertían los signos? ¿Cómo eso? Se volvía más A ver, si yo tengo positivo multiplicando a otro positivo, ¿qué me da ahí? positivo. Y ahí no se invirtió ningún signo. ¿Ya? Negativo por negativo. Positivo. Ahí también me da positivo. ¿Ya? Negativo por positivo. Negativo. Negativo, ¿cierto? Y ahí esta está de más, pero la hacemos igual. Positivo por negativo, también negativo, ¿cierto? Entonces, esta es la regla de signos de la multiplicación, que es distinta a la de la suma. ¿Ya?
Entonces, como aquí los dos números que ocupamos son negativos, ¿qué pasa si multiplicamos dos negativos? Positivo. Positivo. Y este también es positivo, así que es correcto. Menos 2 por menos 3 me da 6 positivo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que tener en consideración todas esas reglas de signos para que vayamos encontrando estos números. Al principio esto que estamos haciendo no va a tener sentido, pero va a tener más sentido en unos minutitos más. Ya, vamos con el siguiente. Quiero que la suma sea 5, pero el producto tiene que ser 4. ¿Cuáles serían esos dos números? Cuya suma da 5, pero el producto es 4. ¿2 por 2? 2 por 2, veamos. Si yo pongo aquí 2 por 2, efectivamente me da 4. Pero si yo aquí repito esos números, me da 4 también, pues me tiene que dar 5. 4 y 1. Entonces, el 4 y el 1, a ver. 4 más 1 me da 5 y 4 por 1 me da 4. Ahí estamos bien, pues. Esos eran los números, el 4 y el 1. ¿Van entendiendo? En un lado tengo que representar una suma con esos dos números y en el otro lado tengo que representar la multiplicación de esos dos números. Perfecto. Ya, la suma tiene que ser 15 y el producto tiene que ser 56. Aquí ya vamos con números más grandes. ¿A quién se le ocurre? ¿De dónde habrá salido este 8 más número así? 7. El 8 y el 7, exacto. Mire que son rápidos. 8 más 7 me da 15 y 8 por 7 me da 56. ¿Ya? Entonces aquí lo que estamos haciendo es ejercitar un pequeño análisis en el que estamos buscando dos valores en base a dos condiciones. Vamos con otro. ¿Ya? Ahora la suma tiene que ser un negativo, tiene que ser menos 1. Y el producto tiene que ser menos 6. Fíjense que el producto esta vez nos dio negativo. ¿Qué tiene que pasar para que en una multiplicación sea negativo? ¿Cómo tienen que ser los signos de los iguales. factores? Signos iguales para que sea negativo. ¿Segura? No, diferentes. Diferente, ahí sí. Entonces, nosotros podríamos decir que aquí sería un negativo por un positivo. Y lo mismo tenemos que repetir acá, porque aquí tienen que ir los mismos números, exactamente. ¿Ya? Pero fíjense bien, en la suma, el valor me dio negativo. Quiere decir que el número mayor, ¿cierto? Porque aquí como estamos sumando dos números de distintos signos, se tienen que restar y se conserva el signo del mayor. Y el mayor al parecer es un negativo. Ya tenemos otro dato, ¿cierto? Vamos a ir haciendo análisis de a poquito antes de conocer los números. 2 Entonces, menos ¿qué 3. número poder? 2 y menos 3. ¿Ya? Por ahí el menos 3 y por ahí el 2. ¿Cierto? Ahí me da menos 1. Correcto. Y aquí menos 3 por 2. Negativo por positivo, negativo. 2 por 3, 6. Menos 6. Correcto. ¿Se dan cuenta o no? ¿Ya? Esto es solamente un análisis. No es ni siquiera que tenían que saber tantas cosas antes. Obviamente se tenían que saber las reglas de signos. Para la adición y para la multiplicación. Vamos con otra. Ahora la suma tiene que ser 3 y el producto tiene que ser menos 10. ¿Ya? Negativo de nuevo el producto. Así que asumimos que es un negativo por un positivo. En la suma me dio positivo. Así que el positivo tiene que ser más grande que el negativo. ¿Ya? Ahí ya tenemos los datos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos tener aquí? ¿A quién se le ocurre? Vamos. ¿Qué números podrían ser los que cumplen esas dos condiciones? Acuérdense que aquí negativo y aquí positivo. 12.
2 y cuánto? Ya, pero uno tiene que ser negativo, po. Ese uno se tendría que estar restando. 2 y 5. 2 y 5. 2 y 5, así, ¿cierto? Menos 2 con más 5 me da más 3, ¿cierto? Porque se restan, se conserva el signo del mayor. Y menos 2 por 5 me da menos 10. ¿Se va entendiendo? ¿Está muy difícil? ¿Qué opinan hasta el momento? Quiero saber sus opiniones. Recién estoy captando que tiene que coincidir la numeración de adelante con la de atrás, con la segunda. Así es, así es. Tienen que ser dos números que de forma simultánea, o sea, al mismo tiempo, si se suman, den este valor y si se multiplican, den este otro valor. ¿Ya? Vamos con otro. ¿Ya? Ahora la suma tiene que ser menos 2 y el producto tiene que ser menos 15. ¿Qué sería ahí? Menos 3, Ya, menos 3, menos 5, si no copiándonos. estoy mal. Menos Y 5. Ya, menos 3 y menos 5. Si yo los sumo, me da menos 8. Porque ambos son negativos. Ah. Me dictaste. menos, más, ¿Ya? ¿Cuál tiene que ser positivo aquí? el 5. El 5 tiene que ser positivo. Entonces, como conservo el signo del mayor, el resultado debería ser positivo. La Ah. 3 tiene que ser el menor. Ahí sí. Ahí. El 3 tenía que ser positivo, el 5 tenía que ser negativo. Ahí sí, pues muchacho. ¿Ya? 3 positivo más un menos 5 me queda menos 2. Porque se restan los valores y conservamos el signo del mayor. Repitamos lo mismo acá, a ver si es cierto. 3 por menos 5 me da menos 15. ¿Ya? ¿Está correcto los dos? Ahí sí. Vamos con otro. Ya, ahora la suma tiene que dar menos 8 y el producto tiene que dar 12 positivo. Qué difícil ahí. Menos 4, ¿Cómo menos, sería? menos 4. Ya, menos 6, 4 menos y 6, menos 4. menos 6, menos 6 más 2. A ver, alguien me dijo aquí menos 6 y más 2. ¿Más 2? Y Más 2. Ya, veamos si van funcionando. A ver, ¿alguien tiene algún otro valor que sirve? ¿Alguna otra sugerencia? Estoy anotando todas las sugerencias para ver cuál es la que sirve. Sí, Ya, si no sería lo que dijo el cuantísimo compañero, pero en vez sería el menos 2. o sea, sería menos 6 y menos 2, ¿ya? Sí. Vamos a probarla todas, ¿ya? Entonces, la primera dice menos 4 y menos 4, eso sí me da menos 8, es correcto, pero si yo los coloco acá, menos 4 y menos 4, al multiplicarlo me da 16, positivo. No me da 12, ¿ya? Así que ese no me sirvió. Vamos a borrarlo y vamos a colocar el siguiente. El que dijo el compañero, que era menos 6 con más 2. Al sumarlos, ¿cierto? Menos 6 con más 2 me da menos 4. Porque como tienen signos distintos, se restan. ¿Ya? No se suman, se restan. Entonces aquí ya no me funcionó. En esta parte me funciona. A ver, si yo coloco menos 6 más 2, me da menos 12. Pero aquí dice más 12. ¿Ya? Así que tampoco me funcionó acá. Vamos a probar con el otro. El otro dice menos 6 menos 2. Menos 6 menos 2. ¿Qué hacemos ahí? Se suman las cantidades porque son del mismo signo. Conservamos el signo en común. Me queda menos 8. Ahí sí. ¿Ya? Y menos 6 por menos 2, como tienen el mismo signo, queda positivo. ¿Ya? Y 6 por 2, 12. Correcto. Ahí sí, po.
era menos 6 y menos 2 los números. ¿Se dan cuenta que tenemos que ir haciendo el análisis y de repente por prueba y error podemos llegar al resultado? Aquí no hay un método específico, son varias formas que tenemos que ir haciendo el análisis para poder llegar a estos valores. Vamos con otro. Ahora quiero que la suma sea menos 8 y el producto sea 16. Que no lo crean, ya vimos esos números. Menos 4 menos 4. Ahí sí, pues Martín, muy bien. Estaba atento el Martín. Menos 4 y menos 4. Menos 4 más otro menos 4 me da menos 8. Menos 4 por menos 4, como es negativo por negativo, me da positivo 16. ¿El resto está entendiendo? ¿O vamos avanzando muy rápido? Yo creo que están entendiendo, ¿cierto? Ese silencio me indica que están entendiendo, ¿o no? Porque si no, me dirían que no entienden. Ya, vamos con el siguiente, muchachos. Parece que todos quedaron anonadados. Ya, aquí los pillé. La suma tiene que dar 0 y el producto tiene que dar menos 9. ¿Cuáles serían esos números? 3 menos 3. 0 menos 9. No, Ya, 3 y menos 3, ¿cierto? Menos 3 y 3 vamos a colocar, que es lo mismo. menos 3 Ya, más 3. si yo Así. tengo un menos 3 y le sumo 3, como son de signos distintos, se restan, pero las cantidades son iguales, así que queda 0 al restarse. ¿Está correcto? Si vemos acá, menos 3 multiplicado por un 3 positivo, aquí negativo por positivo, me da negativo. ¿Ya? 3 por 3, 9. Muy bien. Esos eran los números. Pensé que se iban a demorar más en hacer este. Vamos con el último, creo que es este. La suma me tiene que dar menos 5, pero el producto me tiene que dar 0. ¿Cuáles serían? La suma me tiene que dar menos 5 y el producto me tiene que dar 0. 0 por 0. 0 menos 5. Muy bien. Un 0 y un menos 5. Si al 0 le sumo el menos 5, me queda menos 5, porque el 0 aditivamente es neutro. No hace nada en la adición. ¿Ya? Por lo tanto, se conserva el otro sumando. Y en el producto, el 0 lo que hace es como eliminar a los otros números, ¿cierto? 0 por cualquier número me da 0. ¿Ya? Así que ahí también correcto. Muy bien, chiquillos. ¿Les costó esta parte de la clase o no? Si No, les profe. costó, a los que les costó, qué bueno que les costó porque así van aprendiendo. ¿Ya? Y la idea es que vayan superando eso. Ahora vamos a avanzar al siguiente paso de esto que íbamos a hacer al inicio, que es la factorización. Todo esto que hicimos al inicio de ir buscando números que sumados den algo y multiplicados den otra cosa, no es nada más que para poder... ¿Qué se no se puso así? Ya, no importa. Entonces, no es nada más que para poder hacer una factorización. Entonces aquí tenemos una pequeña, no es tan pequeña, es una ecuación cuadrática completa que tiene los tres términos, ¿cierto? Aquí el A vale 1, el B vale 5 y el C vale 6. Pero aquí no tenemos que averiguar los valores de la A, B y C, porque vamos a hacer una factorización.
En la factorización consiste en separar esta expresión algebraica en dos pequeñas expresiones algebraicas más pequeñitas que se están multiplicando, que las vamos a ir colocando dentro de ese paréntesis. ¿Ya? Entonces, como esto comienza con un x al cuadrado, cada uno de los paréntesis va a comenzar con x, ya que x por x me da x cuadrado. ¿Cierto? Recuerden que estos dos paréntesis se están multiplicando. Y ahora nos tenemos que fijar en estos dos números, el 5 y el 6. Tenemos que buscar dos números que sumados den 5 y que multiplicados den 6. ¿Cuáles son esos dos números que al sumarse dan 5 y al multiplicarse den 6? Esta vez nómbremelos 3 y con el 2. signo. Ya, 3 más entonces 2. sería más 3 y más 2. Y chiquillos, ahí ya está factorizado. Eso es todo lo que había que colocar dentro de los paréntesis. Iniciamos con la x y después buscamos dos números que sumados den este y que multiplicados den este y los colocamos en cada uno de los paréntesis. Eso es todo. ¿Ya? Ahora el siguiente paso es representar esto como ecuaciones, ya que habíamos dicho que para que en una multiplicación diera 0, el resultado, los factores tenían que ser 0. O sea, x más 3 tiene que ser 0, y por el otro lado, x más 2 también tiene que ser 0. ¿Cierto? Porque si cada uno de estos es 0, va a ser correcto que el resultado sea 0. Entonces, si x más 3 es 0, ¿cuánto tiene que ser la x? ¿Cuánto tiene que ser la x? ¿Qué hacemos con este 3? ¿Menos 3? Menos 3, ¿cierto? Porque este 3 que está positivo acá, lo podemos mandar al otro lado negativo. Acuérdense de ese paso. ¿Ya? Por eso me quedó restando al 0, y obviamente como el 0 no vale nada, me quedó sencillamente menos 3. Y eso es la primera solución. Inmediatamente, vamos a sacar la segunda solución. ¿Cuánto debería ser la x acá? Acuérdense, mandamos este, haciendo la operación Menos contraria. 2. Menos 2, ahí sí. Entonces la segunda solución sería menos 2. Y ahí llegamos a las dos soluciones, pues muchachos. Muy difícil. Y estamos resolviendo una ecuación cuadrática completa. Ya no son de las más cortitas, las más fáciles, las que se siguen con fórmula. Esta la estamos haciendo mediante un método de factorización, ¿ya? Que es una resolución algebraica que es de alto nivel. Así que siéntanse orgullosos por lo que están haciendo. Ya, ahora nos cambió. Tenemos que factorizar nuevamente, pero esta vez tenemos un menos 5 aquí y un más 6. Si se dan cuenta, estoy ocupando los mismos valores que ocupamos en los ejemplos anteriores. ¿Ya? Entonces x y x, porque aquí comienza con x cuadrado. Entonces tengo que ver dos números que sumados den menos 5, pero que multiplicados den 6. ¿Cuáles son esos números? Menos 2 más menos 3. Menos 2 y el menos 3. Ahí sí. Porque si yo sumo el menos 2 con el menos 3 me da menos 5. Y si yo multiplico el menos 2 con el menos 3 me da 6 positivo. ¿Ya? Así que es correcto. Ahora lo que toca hacer es representar cada una de esos paréntesis como una pequeña ecuación. X menos 2 igual 0 y x menos 3 igual 0. Por lo tanto, ¿qué hacemos con esto? El menos 2 pasa sumando al otro lado, ¿cierto? Porque aquí está restando. Entonces, ¿cómo me queda el valor de la x? X2. X vale 2, ¿cierto? Y esa es la primera solución. Y la segunda solución, segundo valor de la x, sería X3. x vale 3. Y ahí tenemos la segunda solución.
Primera solución, segunda solución. Y lo hicieron mediante el método de la factorización, chiquillos. Vamos con otro. Ahora quiero factorizar esta expresión algebraica, ¿cierto? Esa ecuación. La factorizo comenzando con x, ¿cierto? Y ahora me pregunto, dos números que sumados den 5, pero que al multiplicarse den 4. ¿Cuáles eran esos números? Cuatro y uno. El más 4 y el más 1. Y ahí encontramos esos dos números, ¿cierto? Y aquí nos da 0, por lo tanto, esto tiene que ser 0. Y esto también tiene que ser 0. ¿Cuánto sería la x acá? 4. 4, ¿segura? X4 negativo. Negativo, ¿cierto? Porque aquí está positivo, pasa al otro lado negativo. Por lo tanto me queda menos 4. ¿Cierto? La primera solución, menos 4. La segunda solución, ¿qué sería ahí? Si lo mandamos para el otro lado, ese más 1 al otro lado, sería como menos 1. ¿Cierto? ¿Sí o no? Acuérdense siempre que cuando despejamos la x en las ecuaciones de primer grado, la pasamos con el signo contrario. Sí. ¿Ya? Entonces X1 sería negativo. menos 1. ¿Ya? Y esa es la segunda solución de la letra X. Hasta el momento, ¿hay dudas? Porque estamos resolviendo ecuaciones cuadráticas súper rápido. ¿Ya? Este método de factorización es rapidísimo una vez que sabemos ocuparlo. ¿Otro? No, todavía nos quedan 10 minutos de clase. ¿Hacemos otro? Sí, profe. Vamos con otro. Entonces, ahora quiero que la suma me dé 15 y el producto me dé 56. 7 más 8. El 7 positivo y el 8 positivo. ¿Cierto? Y ahí estamos, po. Y eso es todo. Entonces ahora lo que hacemos es lo mismo de siempre. X más 7 igual 0 y x más 8 igual 0. Despejamos la x. ¿Cuánto me queda? ¿Y aquí? ¿Cuánto me queda ahí? Si pasamos este más 7 como menos 7 al otro lado. Negativo. 7 negativo, muy bien, Irma. Entonces tenemos la primera solución igual a menos 7. ¿Y la segunda solución cuánto sería? X igual menos 8. Menos 8, correcto. Segunda solución, menos 8. Y ahí estamos, po. Súper, súper fácil. Nos demoramos más en escribirlo que en desarrollarlo. Ahí, así descubrimos que son fáciles. Ya, vamos con otro. Uy, aquí se ve raro. Aquí se ve raro. Partimos con una X y con una X. Pero aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahí? La X vale 1. ¿La X vale 1? No, pues la X vale X hasta el momento. Tenemos que descubrir cuánto vale. ¿Ya? Tú te refieres al valor del B. El que está al lado de la X. Que como aquí no aparece ningún número, ¿qué número debería ser? Menos 1. Debería ser el 1 con el signo negativo menos 1. Ahí sí, po. ¿Ya? Entonces, dos números que sumados den menos 1 y esos mismos dos números multiplicados tienen que dar menos 6. ¿Cuáles son esos dos números? Que al sumarse dan menos 1 y al multiplicarse dan menos 6. Menos 3 más 2. Menos 3 más 2. Muy bien. Menos 3
más 2. Y ahí están. Factorizados, ¿cierto? Menos 3 más 2 me da menos 1 y menos 3 por 2 me da menos 6. Hacemos lo mismo. Ya se van a empezar a dar cuenta de algo. Se dan cuenta que siempre el resultado, la solución de las ecuaciones, son los números opuestos a estos, con el signo contrario a estos dos. Porque aquí la primera solución, ¿cuál sería? X 3 positivo. 3 positivo, ¿cierto? Que es totalmente contrario a ese. Sí. ¿Ya? Y en el otro, ¿cuál sería? X menos 2. Menos 2, ¿cierto? Que de nuevo es totalmente contrario a ese. ¿Ya? Entonces, ya vamos a empezar a resolver esto más rápido. Vamos con otro. ¿Estaban anotando ese? Sí, profe. Ya, anótenlo. Le sacan pantallazo, que es más rápido. No sé hasta qué clase les tengo subida de la clase grabada, así que ahí voy a ponerme al día para subirle el resto de las clases y que las puedan visualizar. Ya, avanzamos. Ya, nuevamente, dos paréntesis. Cada paréntesis comienza con la letra X, porque el primer término es X cuadrado. Y después tenemos que encontrar dos números que sumados den 3, pero que al multiplicarse den menos 10. ¿Cuáles son esos números? Que al sumarse dan Más 3, 5. Más 5 menos 2. más 5 y menos 2. Correcto. Muy bien, muy bien. Antes de expresarlo como ecuaciones, ¿podríamos dar las soluciones inmediatas al ya descubrir cuáles eran esos números? Vamos a saltar el paso de la ecuación. ¿Podríamos dar la primera solución y la segunda solución inmediatamente? Menos 5. Menos 5, ¿cierto? Siempre el signo contrario. ¿Y el otro? Más Más 2. 2. El más 2. ¿Listo? Y ahí llegamos a las dos soluciones súper rápido. Es cosa de encontrar esos números nomás y las soluciones siempre van a tener el signo contrario. Fácil, ¿o no? Vamos con otra, vamos con otra. Ya, ahí tenemos X y X. Buscamos dos números que al sumarse den menos 2 y que al multiplicarse den menos 15. Más 3 menos 5. Más 3 y el menos 5. Correcto. Muy bien, muy bien. Y ahora, las soluciones. ¿Cuál es la primera solución? Menos 3. Menos 3. Y la segunda solución, Más 5. el más 5. Perfecto, perfecto. Aquí me voy a saltar algunos. Me voy a saltar algunos porque, como se nos está acabando el tiempo, quiero que lleguemos rápido a este. Miren esta ecuación de acá. ¿Qué pasó en esta ecuación? Hay una cosa adicional que podríamos hacer en esta ecuación para poder solucionarlo. ¿Ya? Porque esta ecuación es una ecuación incompleta. ¿Qué tipo de ecuación es? ¿La habíamos visto antes? Binomiales. No, no es binomial, es la otra. La Puras. binomial es la que aparecía la X en las dos partes. ¿Ya? Aquí solamente aparece, aquí no va la X, por lo tanto es una ecuación cuadrática pura, porque solamente aparece la X cuadrado. ¿Ya? Y la ecuación cuadrática pura
tenía una solución que era bastante rara, ¿cierto? Era una raíz cuadrada de menos c partido en a. Entonces aquí ya sabemos que la vale 1 y el c vale menos 9. ¿Ya? Todavía no la vamos a solucionar con esta fórmula, la vamos a comprobar con esta fórmula. Ahora, esta misma ecuación se puede escribir de otra manera, la vamos a extender un poquito, porque aquí no aparece el valor b, lo vamos a hacer aparecer forzosamente. Entonces vamos a escribir x cuadrado, y aquí vamos a colocar más x, y el resto lo escribo con rojo, y aquí voy a escribir 0x, 0 por x, menos 9. ¿Ya? Fíjense cómo escribí ahora esa ecuación. ¿Se dan cuenta que ahora ya la escribí con los tres términos que deberían aparecer? Pero el término del medio, ¿qué puse? Multiplicación. Sí, puse una multiplicación, puse 0 por x. 0x. Sí. ¿Ya? Ese es el término del medio. Por lo tanto, ¿cuál es el valor del b? 0. 0, ¿cierto? Es el que va ahí. Entonces, si esto lo queremos resolver por factorización, tenemos que tener esa consideración. Empezamos con x y empezamos con x. Dos números que sumados den 0, pero que al multiplicarse den menos 9. ¿Cuáles son esos números? Menos 3 más 3. Menos 3 y más 3. ¿Ya? Soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Primera solución, segunda solución. ¿Cuáles son? Más 3. X más 3. ¿Y aquí? X menos 3. Perfecto. Ahora solucionémoslo con la fórmula. La fórmula nos dice esto. Positivo y negativo. Esa raíz cuadrada de menos c partido en a. ¿El a cuánto valía? Aquí lo vemos que vale 1. Sí. ¿Ya? ¿Y el c cuánto vale? Sería eso, el número libre, el término libre, ese es el c, menos 9. Lo reemplazamos acá en la fórmula. Aquí lo estamos haciendo por el otro método, por el que conocíamos antes, de la fórmula de la ecuación cuadrática pura. Entonces, raíz cuadrada de menos el menos 9 partido en 1, ¿cierto? Eso es reemplazando. Aquí se me forma 9 positivo, o sea, un 9 partido en 1, que eso sabemos que es 9, y la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 1. La raíz cuadrada de 9, 3. 3. 3. ¿Ya? Y como esto es positivo, negativo, ahí me faltó bajar esos signos. Positivo y negativo las soluciones. Por lo tanto, aquí también tenemos que la primera solución es 3 y la segunda solución es menos 3. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo, pero por dos métodos distintos? Ahí ustedes deciden cuál es el que van a ocupar, la factorización o la fórmula exclusiva que es para la ecuación cuadrática pura. ¿Se dan cuenta, muchachos? Sáquenle pantalla eso rapidito a esto, porque quiero que veamos el último y damos por finalizada la clase. ¿Le tomaron pantallazo? Sí. Maravilloso. Ya, y aquí tenemos una ecuación cuadrática binomial. Ahora sí, esta es binomial, ¿cierto? Porque tiene la x en los dos términos. ¿Ya? Pero aquí falta el valor c. Entonces aquí podríamos escribirlo como x menos 5x y más 0, ¿cierto? Porque ese sería el valor que corresponde al c. Ya que no aparece nada sumando aquí, decimos que es 0. ¿Bien? Factorizamos. Factorizamos. Dos números que sumados den el menos 5 y que al multiplicarse den el 0. ¿Cuáles serían esos números?
0 menos 5. Más 0 y menos 5. Ahí están esos dos valores. ¿Se dan cuenta o no? Entonces ahora, aquí lo vamos a hacer con la ecuación. Igual la vamos a representar. ¿Ya? Fíjense que x más 0 tiene que ser 0. Por lo tanto, ese 0 que está sumando va a pasar restando al 0, aunque no tenga mucho sentido. ¿Ya? Y 0 menos 0 sigue siendo 0. O sea, la primera solución es 0. Y la segunda solución viene siendo el valor contrario de esto, que sería el... ¿Cuál sería? El valor contrario del menos 5 sería el más 5. Y ahí tenemos la segunda solución. Pero esto de aquí era una ecuación cuadrática binomial. Y ustedes vieron en la clase anterior que las ecuaciones cuadráticas binomiales tenían unas soluciones bastante particulares. En la ecuación cuadrática binomial siempre la primera solución era 0. Correcto. Y la segunda solución estaba dado por la fracción menos b partido a. El b es el menos 5, por lo tanto, menos b es menos menos 5. ¿Cierto? Partido del a, que en este caso es el 1. ¿Ya? Menos menos 5 partido en 1. Eso es 5 positivo partido en 1, o sea, 5. Esa era la segunda solución, que es la que tenemos ahí. Entonces, ¿se dan cuenta, chiquillos, que aquí estamos resolviendo, por lo menos las ecuaciones cuadráticas incompletas, las estamos resolviendo desde dos puntos de vista? Desde el punto de vista de la factorización y desde el otro punto de vista de las fórmulas que les enseñé. Bien, muchachos. ¿Quedó claro todo esto? ¿Les gustó el método de la factorización? ¿Lo entendieron? Por favor, díganme que sí. Sí, profe. Muy bien, muchachos. Gracias, gracias. Ya, vamos a dar por finalizado lo de hoy. Van a sacarle un pantallazo a esto y lo van a publicar en su grupo de WhatsApp. Van a tratar de hacer estos ejercicios para la próxima clase. ¿Les parece? Ahí les sacan Vale, un profe. pantallazo y los copian, ¿ya? Y después los vamos a revisar. Bien, muchachos. Vamos a dar por finalizado lo de hoy porque ya nos pasamos bastante, nos pasamos 5 minutos. Bien. Les voy a estar subiendo esta y las clases anteriores a esa lista de clases que les tengo en YouTube. Y ahí para que las puedan revisar e ir anotando si al que estaban anotando y no alcanzaron a escribir. ¿Ya? Nos vemos la próxima clase, muchachos. Que estén súper, súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.